Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy tenemos a un ícono zacatecano, una personalidad que seguramente ya la reconocieron. Nos referimos a Mara Muñoz Galván. Muy buenas tardes, Mara, ¿cómo estás? Hola, José Luis, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Muchas gracias, Mara. Fíjate que la verdad es de que contigo hay mucho que platicar, muchísimos temas muy importantes, sobre todo de que, bueno, ya normalmente la gente te conoce quién eres tú en tu vida pública, es profesional, pero platícanos quién es Mara Muñoz, de dónde eres, dónde naces, Mara. Sí, bueno, yo soy zacatecana, 100% como las tunas. Nací aquí en la ciudad de Zacatecas, mi madre es de Zacatecas, mi padre es de Villa de Cos. Y bueno, pues se reunieron como matrimonio, hicieron una vida aquí en la ciudad de Zacatecas. Yo aquí crecí, aquí estudié mi educación primaria, secundaria, preparatoria, fue pues siempre en colegios católicos. Algún colegio laico estuve también, pero bueno, pues esencialmente es una religión, fue una educación basada en la religión católica. Luego ya, pues, en la universidad, acudí a la universidad pública, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde estudié Derecho, y eso me dio oportunidad de abrir mi visión del mundo a otras perspectivas, ¿no? A reconocer que en determinado momento hay valores muy importantes que vienen de la educación primaria, pero también hay otras perspectivas en el mundo, otras visiones, otros enfoques, claro. Muchos problemas en el mundo que en definitiva en muchas ocasiones no se reconocen desde una visión meramente religiosa. Entonces la universidad pública sin duda fue ese parteaguas en donde aprendí teorías críticas acerca de la sociedad, en donde me acerqué al feminismo también, claro, como teoría, como práctica, y bueno, pues así se ha ido, digamos, construyendo mi vida, mi vida pública, mi vida privada en Zacatecas. Tengo 2 hermanos mayores que yo, soy la más chica de una familia de 3, mi madre pues está con vida todavía, mi padre falleció hace 6 años, y bueno, pues en general tengo varios sobrinos y sobrinas, tengo 8 sobrinos y sobrinas, mis 2 hermanos sí tuvieron hijos, yo no tuve hijos, ¿no? Soy soltera y no tengo hijos, y bueno, pues exacto, en general dedico mi vida a trabajar y a las causas con las que me comprometo socialmente. Fíjate que ya que lo comentas, Mara, eres una persona muy altruista, la verdad, una defensora de los derechos humanos sobre todo, y eres pues, prácticamente líder del movimiento feminista. Pues he tratado de ser congruente a lo largo de mi vida. Yo siempre desde niña supe que algo no cuadraba en la sociedad, ¿no? Que algo estaba desacomodado, por decirlo de alguna manera, porque pues no era posible que las mujeres tuviéramos
en determinado momento una opresión estructural, tantas limitaciones en nuestra vida, que sufriéramos tantas violencias de diferente índole. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con la vida por haberme permitido conocer los caminos del feminismo, porque eso sin duda me llevó a entender que las cosas que yo miraba en la sociedad pues no eran producto de una visión equivocada, sino de una visión compartida con muchísimas mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo, a través de la historia, que había costado las libertades que yo tenía de acudir a una universidad, pues mucho trabajo, incluso la sangre, la vida de muchas mujeres que en la lucha se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, yo no puedo más que agradecer, ¿no? Esa posibilidad y demostrar ese agradecimiento, pues siendo congruente y consecuente con todo lo bueno que el feminismo trajo a mi vida, de alguna manera, pues apoyando a otras mujeres, siendo con el ejemplo la feminista que me gustaría ser, porque bueno, el camino del feminismo es un camino constante, es un camino que no se acaba, nunca acabamos en definitiva de reflexionar y de desaprender lo aprendido, que en muchas ocasiones pues nos lleva a caminos en donde el sometimiento, las jerarquías, la violencia de alguna u otra manera se normalizan o se aceptan, ¿no? Oye, Mara, qué importante lo que dices, bueno, en cuanto al feminismo. Yo también estoy de acuerdo con su movimiento, obviamente, porque hace años, pues, ni pensarlo, no se daba esto. Pero, ¿qué pasa cuando se rebasa esa línea, por ejemplo, de las feministas? Cuando ya rebasan la línea pues, del vandalismo, de todo ese tipo de cosas. Es que, en realidad, José Luis, la expresión feminista tiene muchas aristas y tiene muchas formas de manifestarse. Yo creo que es muy importante también que en cuanto a la iconoclasia, que me imagino que es a lo que te refieres, exacto, es decir, a la posibilidad de intervenir monumentos públicos en medio de alguna protesta, pues es muy importante que tomemos en cuenta que es una manifestación, una forma de manifestarse que ha existido a través de la historia y que es una manera en que los movimientos sociales se han dado la posibilidad de dejar una huella en los monumentos públicos que en muchas ocasiones representan justo esa represión contra la cual se están manifestando. Y en muchas ocasiones también es una visión que no es compartida por algún sector de la población que en determinado momento se confunde con el vandalismo, que no es lo mismo, porque un acto vandálico es un acto de destrucción al patrimonio público sin ningún otro objetivo más que la destrucción misma. En el caso de la iconoclasia, son actos de intervención que tienen como objetivo difundir un mensaje que en determinado momento no se puede hacer llegar de otra manera. Y un mensaje que tiene que ver con una lucha política, con una posición ideológica, con una conceptualización del mundo. No es una situación superficial, no es una situación que en determinado momento sea la destrucción por la destrucción. Y yo creo, en definitiva, y debo decirlo, que desafortunadamente ha habido graves retrocesos en nuestra sociedad, graves retrocesos que se manifiestan en la imposibilidad de muchas jóvenes de poder vivir, de poder transitar las calles, exacto, con tranquilidad, con paz, la imposibilidad de hacer una vida en pareja en donde no haya violencia física, psicológica, sexual, en la imposibilidad de acudir a las aulas de una universidad sin el temor a ser acosada sexualmente, la imposibilidad también de vivir una vida libre de estereotipos que en determinado momento pues se manifiestan a través de los medios de comunicación, con la pornografía, con la cosificación de los cuerpos de las mujeres. Entonces, yo creo que hay muchas razones para estar indignada, claro, hay muchas razones para manifestarse y hay diferentes formas de hacerlo. Claro.
En el Ayuntamiento de Zacatecas hemos iniciado un programa permanente de bacheo, porque sabemos que tener calles dignas es una prioridad. Estamos trabajando en colonias, comunidades y calles principales de toda la capital. Sabemos que los cierres temporales pueden incomodar, pero son necesarios para mejorar el área urbana y tu calidad de vida. Agradecemos tu comprensión, porque cuando se trabaja con visión y compromiso, juntos construimos el cambio. Estamos haciendo más con menos. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Hospital Médica Cielo te ofrece la más alta asistencia para tu salud, con servicios de primer nivel y alta tecnología, como ultrasonido, tomografía, mastografía, rayos X, endoscopía, colonoscopía, clínica de heridas, cirugía, Holter, electromiografía, traslados de ambulancia, y muchos servicios más. También contamos con torre de especialidades médicas, con especialistas en urología, gastroenterología, nefrología, cardiología, salud mental, y más de 15 especialidades. Te esperamos en calle Independencia, número 46, Colonia Centro, Ojo Caliente, Zacatecas. Oye, Mara, ¿qué te habla el 2016? Tú fuiste directora de justamente del Centro de Justicia para las Mujeres. Renunciaste por un Así motivo. es. Platícanos. Pues fue para mí la oportunidad de dejar un legado en Zacatecas. Yo en los espacios en donde he estado, José Luis, siempre he tratado de dejar una huella, de hacer posible que mi presencia en las instituciones cambie la vida, transforme la vida de las personas a las que ha dirigido mi trabajo. Y eso hice en el Centro de Justicia para las Mujeres. Yo llegué a una institución que se acababa de crear por ley, en donde, bueno, pues entro en aquel entonces era Procuraduría, hoy es Fiscalía, había 2 secretarias y yo, era todo, ¿no? Y entonces me dijeron, este es el Centro de Justicia para las Mujeres, no había absolutamente nada, ningún manual, solo lo que decía la reforma legal a la ley orgánica de la Procuraduría. Y entonces yo realmente advertí que el campo de la Procuración de Justicia es un campo muy complejo, con una gran problemática para las mujeres en el acceso a la justicia, que necesitaba muchísimas, reformas internas a la Procuraduría y un cambio de mentalidad en las y los funcionarios públicos inmersos en la Procuración y Administración de Justicia. Entonces, realmente dije, este es un reto muy grande, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hice un plan de trabajo que tuvo como objetivo, primero, capacitar a los funcionarios y las funcionarias públicas del sistema de justicia penal, tanto de la Procuración como de la Administración de Justicia, gracias a una alianza que tuvimos con USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, y con INCIDE, que es una organización de la sociedad civil para los derechos humanos. Logramos capacitar a más de 1,000 funcionarias y funcionarios públicos, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, en temas como derechos humanos, perspectiva de género, y bueno, pues fue una labor muy ardua la que llevamos a cabo. También se crearon las agencias de feminicidio, las agencias especializadas para investigar el delito de feminicidio, porque antes los mismos ministerios públicos que investigaban todos los homicidios, investigaban también los feminicidios. Entonces, evidentemente eso llevaba a que no hubiera el grado de especialización para poder investigar los delitos de manera adecuada, y que en muchas ocasiones se clasificaran, como sigue ocurriendo, ¿verdad?, los feminicidios como homicidios, y entonces no hubiera una perspectiva de género. Y en ese sentido, justicia para las mujeres. Y bueno, se crearon también las agencias especializadas para investigar delitos contra las mujeres por razones de género, en donde ya a partir de la creación de esas agencias, pues no era el mismo Ministerio Público el que investigaba el robo de una vaca que un delito, por ejemplo, como amenaza relacionado con violencia familiar. Claro. Entonces, logramos eso. A la par que hicimos, bueno, dijimos, necesitamos un espacio digno
en donde se pueda crear el Centro de Justicia para las Mujeres, y nos dimos a la tarea de investigar en dónde había recursos a nivel nacional e internacional. Logramos gestionar 56 millones de pesos para el estado de Zacatecas entre recursos internacionales del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno federal, y se construyó el edificio del Centro de Justicia para las Mujeres. Te estoy hablando que todo esto que menciono lo fuimos haciendo de manera paralela, ¿no?, a la par, y logramos pues tener el edificio. Una vez que inauguramos el edificio con grandes expectativas, pues nos pusimos a trabajar como sabemos hacerlo. Claro. Yo considero que la impunidad pues es un cáncer que prevalece en la sociedad y que en los delitos contra las mujeres está presente de manera tan importante que la cifra negra, es decir, el número de mujeres que no denuncia, es más del 90%. ¿Por qué? Porque no creen en las instituciones, porque no creemos en los procesos legales, porque no creemos que en determinado momento en la institución de la fiscalía o en las instituciones de los juzgados se nos vaya a hacer justicia, porque escuchamos las historias de cómo las mujeres acuden y se les revictimiza, se les violenta institucionalmente, y pues eso hace que en definitiva no haya la confianza en las instituciones que debiera haber. Y bueno, pues nosotras con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, tratamos de combatir justo esa cifra negra, de invitar a las mujeres, y la verdad es que los 6 meses que yo estuve al frente con el Centro de Justicia para las Mujeres en funciones, ya con el edificio, con todos los ministerios públicos, las psicólogas, las trabajadoras sociales, las abogadas que acompañaban, fue un trabajo muy arduo porque llegaron mujeres, muchísimas mujeres a denunciar. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de sacar adelante procesos muy importantes, pero desafortunadamente, pues también me encontré con la barrera de que en las instituciones de justicia, pues en muchas ocasiones lo que prevalece son los intereses de las personas que están al frente y no la ley. Y entonces, pues desafortunadamente enfrenté un caso, primero de violencia familiar, en donde fue flagrancia y teníamos un detenido. Ese fue mi primer encuentro con esta influyentismo y con esta aplicación selectiva de la justicia, donde me habla el director de investigaciones y me dice: Mara, tienes un detenido, ¿verdad? Sí, efectivamente, un detenido por violencia familiar. Necesitamos que lo liberes porque es amigo del fiscal, ¿no? Wow. Y yo le contesté: mira, aquí llevamos un orden, los ministerios públicos tienen un orden de atención, se va a liberar porque es un delito menor, ¿no? O sea, la ley lo dice, pues, o sea, es un delito que en determinado momento no amerita prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero cuando le toque su turno, ¿no? Estamos haciendo otros procedimientos que van antes de esa situación. Colgué el teléfono, fue mi primer encuentro con ese influyentismo. Luego viene un caso muy grave de una trabajadora de Maquila, en donde ella es violada presuntamente por un policía ministerial. Yo advierto que es una situación muy delicada, y entonces empiezo a ver irregularidades con el manejo de las pruebas médicas, ¿no? Hablo con el fiscal sí lo vamos a resolver, en aquel entonces era procurador, no lo resuelve. Hablo con el gobernador, mañana estoy en el Centro de Justicia para las Mujeres, nunca llegó ese mañana, y yo tomé la decisión de renunciar, ¿no? Porque cuando cedes una vez a ese tipo de situaciones, cuando tú te prestas a ese tipo de situaciones, toda tu vida profesional va a estar marcada de esa manera, porque ya en definitiva, pues es imposible que puedas levantar siquiera la mirada ante una situación de esta naturaleza. Yo con mucha pena, la verdad, y con mucho, ¿por qué no decirlo?, dolor, renuncié a un cargo. Y decepción también, y bueno, pues me había costado levantar esa institución desde los cimientos, y realmente yo tenía grandes expectativas de que funcionara de manera correcta, pero sí tuve que tomar una decisión, y es una decisión de la cual no me arrepiento, y no me arrepiento porque creo que eso me ha dado pauta a que mucha gente tenga credibilidad en mi palabra y en mis acciones. Y creo que eso pues no tiene precio. Y no tiene precio porque sí te
O sea, sí te puedo decir que después de eso yo no he vuelto a tener un cargo público en Zacatecas, porque entiendo que en determinado momento, pues es un cierto perfil el que se busca en las instituciones, un perfil a lo mejor pues de obediencia, de sometimiento, el cual pues evidentemente yo no lleno, ¿no? No lleno porque para mí lo más importante, sobre todo cuando estás en una institución de procuración y de administración de justicia, pues es aplicar la ley con una perspectiva de derechos humanos que evidentemente proteja esos derechos de las partes en conflicto, ¿no? Wow. Es tiempo de lograr tus objetivos. Comienza desde hoy y baja de peso de una forma natural y saludable. Consigue tus logros con Citrilim. Mejora tu digestión y evita males futuros con las cápsulas de Citrilim. Y recuerda, ningún producto es milagroso. Combina tu rutina de ejercicio y alimentación saludable con los productos de Citrilim, el té, las cápsulas y el gel reductivo para obtener mejores resultados. Y recuerda, sin salud no hay absolutamente nada. Y sin ella no podemos gozar de lo que la madre naturaleza nos ofrece. Sé parte del cambio. Yo ya me sumé y sé que tú también puedes. Llama ahora para más información al 656-656-7925 o acude a alguna de las sucursales que aparecen en pantalla. Citrilim, brilla desde adentro. En el Ayuntamiento de Zacatecas hemos iniciado un programa permanente de bacheo, porque sabemos que tener calles dignas es una prioridad. Estamos trabajando en colonias, comunidades y calles principales de toda la capital. Sabemos que los cierres temporales pueden incomodar, pero son necesarios para mejorar el área urbana y tu calidad de vida. Agradecemos tu comprensión, porque cuando se trabaja con visión y compromiso, juntos construimos el cambio. Estamos haciendo más con menos. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Qué complicado, de verdad, Sí. me deja sin palabras porque de verdad es mucha impotencia, quiero pensarlo, Sí. el estar en ese cargo y que no puedes hacer pues gran cosa, la verdad. Claro. Oye, Mara, recientemente fuiste también candidata a juez federal penal, Así es. pero dime qué pasó en Sí. este proceso. Pues mira, fue un proceso al que yo me inscribí con grandes expectativas, porque yo advertí, ya, no solo yo, sino con mis compañeras del movimiento feminista con quienes tengo comunicación respecto a estos asuntos, que hay una gran desigualdad estructural en la materia penal. Y hay una gran desigualdad estructural que se refleja en que el 18% solamente de los órganos jurisdiccionales están encabezados por una mujer. Imagínate lo que eso significa a nivel nacional. Y a nivel local, el 0% de los órganos penales federales está encabezado por una mujer, es decir, todos los jueces penales federales son hombres. Eso nos lleva a tener una problemática en materia penal muy grave en términos de cómo se emiten las resoluciones. Por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Eso nos lo dicen las recomendaciones que han emitido los comités de expertas de la CEDAW. O, por ejemplo, cuando las mujeres se adhieren o se acogen al procedimiento abreviado, lo hacen sin una adecuada asesoría, sin una adecuada defensa, que pasa inadvertida por parte de las personas juzgadoras, y en ese sentido pues se les viola su derecho a una adecuada defensa. También los comités de expertas de la Belén do Pará han señalado que los prejuicios y estereotipos de género prevalecen en las resoluciones judiciales, y eso pues afecta el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, evidentemente también nosotras advertimos que hay violencia institucional en muchos casos, que las investigaciones no se hacen de manera adecuada,
y creemos que la materia penal es un área de oportunidad para poder pues mejorar muchísimas cosas en cuanto a el derecho a una vida libre de violencia y el derecho de acceso a la justicia. Por eso nos inscribimos al proceso, porque conocemos desde el acompañamiento a las víctimas cuáles son los obstáculos que hay para que pueda haber justicia en una sociedad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, que en determinado momento se ven afectados por problemas como las detenciones ilegales, en donde hay tortura, y eso también pasa desapercibido por parte de las personas juzgadoras, la falta de proporcionalidad entre la pena y el delito, la falta de rigor, de análisis en el rigor probatorio, es decir, con muchos problemas que se dan en el proceso penal. Y bueno, pues yo quise contribuir de alguna manera, poniendo pues todo mi interés en sacar adelante esta contienda. Logramos una votación muy importante porque sí hicimos campaña, nosotras sí y nosotros sí realmente nos movimos en los municipios, visitamos más de 30 municipios donde tuvimos reuniones, entrevistas en los medios de comunicación. Tuvimos la oportunidad de acudir a diversos foros, debates, y bueno, pues eso nos dio la oportunidad de tener una votación de 57,000 votos, que no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de sindicatos, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, de compañeras y compañeras que desde los movimientos sociales ejercen un gran liderazgo y tienen una gran credibilidad. Y bueno, pues tuvimos la votación más alta de las candidaturas que no estuvieron dentro del acordeón. Fue la votación más alta, fue la distancia más corta con el candidato ganador que se obtuvo. Y así como sucedieron las cosas, como se dieron los resultados, quedamos en el 6º lugar de la votación, en la planilla amarilla, en la boleta amarilla que fue de candidatos a jueces y juezas de distrito. Entonces, bueno, digamos que los resultados hablan por sí solos. Creemos que el triunfo fue nuestro, no lo vamos a poder ejercer, y digo que fue nuestro porque pues al final de cuentas los votos que se obtuvieron a través de un acordeón fueron producto de una movilización que se hizo de las estructuras del gobierno y no del voto libre e informado que se supone que debe ser el que prevalezca en una democracia, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos enfrentamos ante esa situación, estamos en la plena conciencia de qué fue lo que ocurrió, y bueno, pues en su momento también daremos cuentas de todo lo que hemos hecho desde que ocurrió la elección hasta el momento para defender ese triunfo que tuvimos en las urnas no reconocido. Entonces todavía hay posibilidades de que se solucione esto. Estamos en el proceso de impugnación. Yo creo que tendrá que resolverse hasta a más tardar el 28 de agosto. Oye, Mara, y en el tema general, pues ¿tú qué opinas de esta reforma judicial? Creo que, el sistema de justicia urge de una reforma que no está contemplada en esta reforma al Poder Judicial Federal. ¿Por qué lo digo? Porque una reforma que verdaderamente tenga como intención dar acceso a la justicia a las personas, tendría que pasar primero por una reforma a las fiscalías urgente para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la profesionalización y el combate a la corrupción de los elementos que están actualmente en las fiscalías, desde el más alto nivel hasta los niveles operativos. Entonces, creo que eso es fundamental, es algo que no estamos viendo, que no está sucediendo. Otra situación muy importante, si es que realmente se quiere reformar el sistema de justicia para ponerlo a funcionar, es que funcionen las defensorías públicas. Hay muchas personas injustamente presas, injustamente privadas de su libertad, porque no contaron con una adecuada defensa. Y eso no ha sido posible, esa adecuada defensa, porque la gran mayoría de las personas que necesitan un abogado, pues son personas que no tienen recursos económicos. Y las defensorías públicas no tienen suficiente personal para que verdaderamente se impongan de los casos, los estudien y hagan una adecuada defensa. Y eso conlleva justamente a que haya muchas injusticias en este país. Entonces, una adecuada reforma al sistema de justicia pues implicaría
robustecer las defensorías públicas, profesionalizar a los defensores públicos, fortalecer también la rendición de cuentas de los funcionarios en las defensorías públicas y evidentemente garantizar su imparcialidad. Otra cuestión también fundamental es que en este país de víctimas, que es un país que está definitivamente atravesado por la violencia desde hace décadas, pues se creó todo un andamiaje para que haya abogados y abogadas que representen a las víctimas, desde los centros de justicia para las mujeres, desde los DIF, desde las comisiones de víctimas, pero esos abogados y abogadas son insuficientes, no tienen perspectiva de género, no tienen la adecuada profesionalización y eso lleva a que en muchas ocasiones pues solamente vayan a las audiencias como una cuestión de mero trámite, ¿no? Para que el juez diga, cumpla con la formalidad de que sí tiene asesora legal la víctima, pero en todas las decisiones se apegan a lo que dice el Ministerio Público, no enriquecen realmente con argumentos sólidos, la teoría del o una teoría del caso propia que pueda en determinado momento ayudar a las víctimas. Y bueno, pues creo que también una reforma tendría que pasar por eso, tendría que pasar por las comisiones de derechos humanos, sí. Mi querido José Luis, que son perros sin dientes, son organizaciones que no tienen ninguna atribución para hacer valer de manera vinculante, obligatoria, sus resoluciones. Entonces, creo que una reforma al sistema de justicia tendría que ser estructural y no solamente pasar por el Poder Judicial. Ahora, ¿con qué nos quedamos después de esta elección? Yo creo que existe la gran interrogante de si estos jueces y juezas que salieron de un ejercicio de acordeón, pues van a tener la autonomía para poder llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Creo que nos encontramos ante una situación muy compleja que solo los hechos nos podrá decir qué es lo que podemos esperar. Oye, esto del acordeón, digo, no sé si era legal o no, pero al menos no se veía tan... Bueno, no era algo tendencioso. ¿O tú cómo lo ves? Sí, por supuesto, ¿no? Y es ilegal, o sea, el INE lo dijo. El tema no es la legalidad o la ilegalidad del acordeón, ya está resuelto por parte del INE que los acordeones fueron ilegales, porque aquí no se permitía financiamiento ni público ni privado, y entonces en determinado momento, si los candidatos los hicieron, es ilegal, porque no podíamos nosotros imprimir ningún tipo de propaganda. Si los imprimió otra persona, otra institución, un tercero, pues también es ilegal, porque no podíamos permitir que hubiera financiamiento privado o financiamiento de otras fuentes que no fueran los recursos propios. Entonces el acordeón es ilegal a todas luces. El tema es cómo lo vinculamos a un determinado actor, a una determinada institución, para poder hacer justo ese enlace entre el hecho delictivo, porque además es un delito, entre el hecho ilegal y el actor o actora que lo llevó a cabo. Entonces ese es el problema es cómo se vincula con la persona que lo realizó. Y creo que esa es la imposibilidad que tuvieron muchas personas que impugnaron la elección por el tema de los acordeones, sí. Y que en determinado momento pues el Tribunal Electoral se tendrá que manifestar al respecto, pero que hay muy pocas posibilidades de que avance, digamos, una impugnación de esta naturaleza. Oye, Mara, en el caso del tema de los derechos humanos en Zacatecas, ¿crees que esté rebasado? Pues nuestro estado está en una situación muy compleja desde hace décadas, no es una cuestión reciente. Desafortunadamente, yo te puedo decir que esta campaña a mí me permitió recorrer gran parte del estado, escuchar a muchas personas que viven de manera cotidiana pues el drama de la violencia, de la desatención, y bueno, pues hay un clamor en la gente de que las cosas han empeorado, ¿no? Es decir, la violencia no es nueva, ¿no? Pero hay digamos, la percepción, por lo que yo pude observar en esta campaña, y además lo que dicen también las cifras en determinado momento de las encuestas que se levantan,
que la gente tiene la percepción de que las cosas han empeorado para nosotros y nosotras como ciudadanos, ¿no? O sea, porque yo creo que eso es lo más importante, o sea, como decimos coloquialmente, se nos ven las costuras, ¿no? Y entonces en determinado momento yo creo que lo más importante pues es lo que la gente siente, lo que la gente percibe, porque pues nosotros tenemos el peso de la realidad que tenemos que enfrentar de manera cotidiana. Entonces, sí considero que eso, evidentemente, esa violencia que hay en la sociedad, pues lleva a muchos temas de injusticia, de violación a los derechos humanos en las instituciones. Enfrentamos temas muy complejos recientemente, como por ejemplo lo que pasó en la Universidad Autónoma de Zacatecas con el tema del rector y el caso de, primero la violación, por la cual fue denunciado y luego pues el abuso sexual por el cual fue vinculado a proceso. Entonces eso deja pues grandes dudas en la sociedad y si ya como te dije hay una gran desconfianza por parte de la sociedad en las instituciones, pues estos temas todavía lastiman más esa credibilidad y en determinado momento pues cómo no queremos que se manifiesten en expresiones como la iconoclasia, ¿no? O sea, en determinado momento yo creo que el Estado está ahí y se tiene que legitimar, es decir, no se puede tomar por hecho o dar por hecho que ya está ahí y va a estar ahí a pesar de sí mismo, ¿no? Tiene que en determinado momento justificar su presencia, justificar el hecho de que tiene el control de la fuerza, de que tiene el monopolio de la violencia, de que tiene las cárceles, de que nos cobra impuestos, de que nos impone un sistema educativo con resultados. Se supone que es para que la vida mejore, ¿no? Claro. Y si la vida no mejora, pues entonces evidentemente la desconfianza de la sociedad se incrementa, los señalamientos se incrementan y la protesta y la manifestación en contra también de sus decisiones arbitrarias, pues evidentemente también se incrementan, ¿no? Pues algo quieras agregar, por favor. José Luis, agradecerte profundamente, felicitarte por todas estas empresas que, digamos, llevas a cabo a través de este medio. La verdad es que me da mucho gusto que vayas a la frontera, que veas la posición y lo que están pasando nuestros compatriotas de aquel lado, que también es una situación muy grave que tendríamos que estar atendiendo de manera muy importante en el estado de Zacatecas, que se sostiene en gran medida por las remesas que llegan desde los Estados Unidos. Una población muy olvidada, una población que es fundamental para la vida social de nuestro estado y que sin embargo no recibe de regreso lo mucho que nos aporta. Oye, qué bueno que lo mencionas y que también estás al tanto de los de mis programas. Ahora con esta serie de íconos migrantes te comento que de verdad me he quedado sorprendido porque pues ahora que he estado yendo allá a hacer estos reportajes de nuestros paisanos zacatecanos, así como hay muchos zacatecanos que han sido muy exitosos en Estados Unidos, que empezaron desde abajo, pues hay otros que lamentablemente se la están viendo muy negras, la verdad, claro. Y requieren de todo el apoyo de veras de nuestras autoridades en Zacatecas. Claro. La verdad que sí. Qué bueno que lo visualices, eso me da mucho gusto y te seguimos con mucha atención, José Luis. Gracias por el espacio y un saludo muy cariñoso a todo tu auditorio. Muchas gracias por haber venido. Gracias, José Luis. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más ahí con los Zacatecas. Los esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima. Trabajamos día a día inspirados por un objetivo. Tu propósito es parte de nosotros. Es lo que nos mueve y nos motiva a ser mejores. Estamos en la búsqueda constante de contribuir y aportar a la construcción de sueños. De construir un futuro sólido, con cimientos que dejen huella. Somos Concretos Rivera. Somos una empresa nacional en crecimiento que lidera el mercado del concreto en el estado de Zacatecas. Hospital Médica Cielo, te ofrece la más alta asistencia para tu salud, con servicios de primer nivel y alta tecnología, como ultrasonido, tomografía, mastografía, rayos X, endoscopía, colonoscopía,
clínica de heridas, cirugía, Holter, electromiografía, traslados de ambulancia, y muchos servicios más. También contamos con torre de especialidades médicas, con especialistas en urología, gastroenterología, nefrología, cardiología, salud mental, y más de 15 especialidades. Te esperamos en calle Independencia, número 46, Colonia Centro, Ojo Caliente, Zacatecas.